Sí, ya, gracias. A ver, buenos días chicos, mi nombre es Marisola Baudua, les voy a enseñar hoy día lo que es el curso de Cívica. Hoy día toca el tema denominado Estado. Es la introducción antes de lo que son poderes del Estado, por ejecutivo, legislativo, judicial. Brevemente se habla de Estado. Buenos días a todos. Les voy a compartir la imagen, denme un momento, por favor. ¿Dónde estoy? Denme un segundo. Esta es. Ya. A ver, Eh, el tema, como les comenté, se denomina Estado, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de Estado en general, uno suele dar la definición de Estado, ¿qué es el Estado? Es una organización jurídica y políticamente organizada. O sea, es una institución que está reglamentada mediante leyes y además está organizada con diversas instituciones. A eso se refiere, que es Estado una institución organizada con leyes e instituciones. Ahora, para esto, cuando uno habla de Estado, disculpen si van a estar escuchando que estoy sonando en la nariz, pero estoy enfermo. Cuando uno habla de Estado, normalmente, perdón, cuando uno habla de Estado, disculpen, ahora sí, cuando uno habla de Estado, también tenemos que entender qué tipos de Estado hay actualmente. Y para eso les hice como que un breve cuadro o resumen, por decirlo así, para explicarlo, ¿no? De las formas de gobierno que actualmente hay en el mundo. De hecho, se identifican las que te voy a mencionar acá, que son aproximadamente 8 a 9 tipos de gobiernos o formas de gobierno. Ahora, antes de eso, dije Estado, institución organizada. ¿Qué es gobierno? Gobierno es el periodo en que una persona ejerce el poder. A eso se denomina gobierno. Por ejemplo, Estado peruano es un todo. Va a estar desde que nos creamos hasta la actualidad, que ya son 222 años, vamos a cumplir. Pero, 202 años, perdón. Pero, en cambio, gobierno, ¿qué es? El periodo en que una persona ejerció el poder sobre el Estado. Por ejemplo, en este momento nos encontramos en el gobierno de Dina Boluarte, anteriormente en el gobierno de Castillo, en el gobierno de Alan García, en el gobierno de Prado Ugarteche. A eso se refiere gobierno, periodo en que una persona es la que dirige el Estado. Estado es un todo, recuerda, gobierno es un periodo en que una persona dirige. Ahora, volviendo. En el mundo, actualmente se han identificado que hay diferentes formas de gobierno. Por ejemplo, podemos encontrar que en el mundo, en muchos países se encuentra lo que es la democracia. Disculpen si no es... me falta la tilde ahí. La democracia. ¿Qué es la democracia? Ustedes ya saben, el gobierno del pueblo. La gente escoge a sus gobernantes. Las personas eligen quiénes van a dirigirlos, ya democráticamente, acudiendo a las urnas o el sistema que ellos tengan. Hay república. Tú decir, pero una república no es lo mismo que una democracia. No. Democracia es simplemente yo escojo mi autoridad. En cambio, una república es la forma en que está organizado mi país. Por ejemplo, hay repúblicas parlamentaristas y hay repúblicas presidencialistas. O sea, repúblicas en las que representa mi país son un congreso de senadores, diputados, o quien representa a mi país es un presidente. Por ejemplo, repúblicas presidencialistas, Estados Unidos, el Perú. Eso no quiere decir que una república no aplique la democracia, por si acaso. Encontramos monarquías. ¿Qué es una monarquía? Es un gobierno en el cual las personas que dirigen este gobierno lo hacen por cuestión hereditaria. Usualmente a la persona que gobierna se le denomina rey, de una palabra en general, por decirlo. Suele ser rey o designado rey por un linaje de sangre. Anteriormente, hasta la edad moderna, usualmente era el rey escogido por derecho de primogenitura en Europa. No, acuérdate, primer hijo hombre era el rey. Actualmente es primer hijo, no necesariamente tiene que ser varón o mujer. Aristocracia es aquel en el que, según Platón, porque él es el que habla de este tipo de gobierno llamada la aristocracia en la época griega, dice que es el gobierno de los mejores, el gobierno de los que están mejores preparados. Para Platón, dicho sea de paso, en esa época, según él, ¿quiénes eran los mejores preparados? Los filósofos.
porque eran las personas más dignas de gobernar. Ahora, ejemplo de monarquía, me había olvidado de mencionarte. Podemos encontrar muchos, por ejemplo, países árabes. Podemos encontrar también, por ejemplo, monarquías como la inglesa. Aristocracia, gobierno de los mejores, gobierno de personas nobles usualmente. Dictadura, es aquel que gobierna con el uso de la fuerza. Dictadura no implica, por si acaso, que la persona ha llegado por golpe de Estado. Puede haber llegado democráticamente elegido, como Fujimori, que lo escogimos nosotros, pero que a la hora de la hora, él gobierna todos los poderes del Estado. Esa es dictadura. Él gobierna todos los poderes del Estado y lo hace de la mano del ejército, porque el ejército le ayuda a tener ese poder. Ajá. Aunque en Venezuela es dudosa, porque en las elecciones Maduro era el único candidato, pero dictadura, como te digo, no necesariamente implica que no ha sido elegido por el pueblo, sino que él gobierna la fuerza. Otro, teocrático, gobierno teocrático, es aquel en el que el jefe de la religión también se convierte en el jefe del país. Por ejemplo, el Papa, que es el jefe de la religión católica, que pertenece al cristianismo, también es jefe de lo que es el Estado de Vaticano, que es conocido como el Estado más pequeño del mundo y con el menor número de población en el mundo. O, por ejemplo, en países árabes, tú sabes que el imán, el jeque o el sultán, dependiendo del país, el cargo que tome, es la máxima autoridad, ¿no? Anarquía es aquel en el que hay una guerra civil interna y producto de que hay una guerra civil interna no se puede identificar claramente quién es el gobernante. Por ejemplo, tú recordarás, y bueno, ya lo estarás haciendo, que en historia del Perú hay una época que se llama la anarquía militar. Gamarra, después de la restauración, después de lo que eran las campañas restauradoras contra la Confederación, lo ponen a Gamarra en el Congreso de Huancayo como presidente, pero Gamarra quería recuperar Bolivia y Gamarra va y prácticamente se muere en Bolivia, en Ingavi. Después de que muere Gamarra, según la ley, dice que tenía que heredar el mando Menéndez. Menéndez asume el mando, pero Vivanco no estaba de acuerdo y Vivanco le da golpe de Estado a Menéndez. Francisco Vidal, que no estaba de acuerdo con Vivanco, le da golpe de Estado a Vivanco y Vidal asume el poder. Vidal apenas llega un año cuando de repente se entera de que los vivanquistas nuevamente se están levantando, le da el poder a Justo Figuerola. Justo Figuerola, según Ricardo Palma, ante tantos reclamos no aguanta y por la ventana tira la banda presidencial. Y de repente solo había durado 3 días. La gente va, le entrega la banda a Vivanco, pero mira, te he dicho tantos presidentes y era tanta la guerra civil y tantos los golpes de Estado, porque es una anarquía, es la guerra civil tanta que la población no puede identificar claramente quién es la autoridad en una anarquía. Prácticamente vivimos en un desgobierno, lo que decimos nosotros. Ajá. Ahora, gobiernos militares. ¿Qué es un gobierno militar? Es aquel en el que se restringen los derechos y las libertades de las personas. ¿Cómo llegó al poder? Lo usual suele ser que los gobiernos militares lleguen, ellos sí, por golpes de Estado. Ellos sí llegan por golpes de Estado. Pero ¿cuál es la característica? Que mientras que ellos gobiernan, aparte que gobiernan de facto, por leyes de facto, ellos no te permiten libertades, ¿no? Hay toques de queda, no tienes ciertos derechos. Ese es un gobierno militar. Y por último, gobiernos presidencialistas. Es cuando el presidente prácticamente anula todos los poderes del Estado. No sé si has escuchado de Bukele, no me acuerdo qué país, Nicaragua, no me acuerdo qué país es ahorita, en Centroamérica. Por ejemplo, él ha tomado el protagonismo. Existe el ejecutivo, el legislativo, el judicial, pero es el que prácticamente está haciendo todo. Ese es un gobierno presidencialista. Ahora, esos son, El Salvador, gracias. Esos son los tipos de gobierno que actualmente podemos encontrar o se han identificado de manera muy amplia. Te trato de decir a grandes rasgos los tipos de gobiernos que hay. Ahora sí volvemos a nuestro tema. Denme un ratito, un minuto, por favor. Estábamos en el tema denominado Estado. ¿Qué era Estado? Una institución organizada por leyes y por instituciones. Una institución organizada. En el Perú, cuando nosotros hablamos de Estado, o Estado peruano, que sería nuestro caso,
nosotros tenemos que encontrar o recurrir a la Constitución, porque ahí vamos a encontrar el concepto. El concepto está, como ahí bien lo ves, en el artículo número 43. ¿Qué dice? Dice, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno indivisible, su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Ahora, mira, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberano. Ese es el concepto. Del concepto que encontramos en la Constitución, nosotros también sacamos las características del Estado peruano. Por ejemplo, te dice, el Estado peruano es republicano. ¿Qué quiere decir que el Estado peruano es republicano? Quiere decir que el pueblo tiene el poder, ¿ya? O sea, nosotros tenemos el poder y nosotros somos lo que entregamos el poder a una autoridad. Nosotros tenemos el poder. Por eso dice, el pueblo tiene la soberanía y la facultad del ejercicio del poder. Tenemos el poder. Ahora, república significa, viene de la palabra res, que significa cosa, y bueno, pública, que significa pueblo. Por eso el poder lo tiene el pueblo en una república. 202 años ya vamos a ir, ¿no? La República del Perú, decía el concepto, es democrática. O sea, el pueblo tiene el poder, pero por democracia, el pueblo elige a quién le da ese poder. ¿Ya? Democracia es cuando el pueblo no puede ejercer directamente el poder, sino que transfiere a una persona o institución ese poder. Nosotros, ¿cómo lo hacemos o cómo lo transferimos? Escogiendo autoridades en las elecciones. Ahora, por otra parte, por ejemplo, gobierno democrático, el Perú, ya sabes. La República del Perú es democrática social, decía la otra palabra. ¿Por qué? Supuestamente, y entre comillas, ¿ya? Según la ley, porque tú sabes que no es verdad. Porque por encima de los intereses del Estado y de las personas está el interés del pueblo. Porque el único interés del Estado es el desarrollo del pueblo, supuestamente. Ahora, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberano. Este es otro. ¿Qué quiere decir independiente y soberano? Que nosotros somos autónomos con referencia a otros estados. Quiere decir que nadie puede intervenir en nuestro gobierno, nadie puede meterse. A eso se refiere independiente y soberano. Ahora, soberanía, por si acaso, es la capacidad que nosotros tenemos de darnos leyes y gobernarnos. Un ejemplo muy conocido de lo que es la soberanía o el independiente soberano fue lo que pasó hace años, para que entiendas cómo un país no puede intervenir en otro. Había un general llamado Donaire, que ahorita, bueno, ya está preso, tú sabes, porque traficaba con combustible, robaba al ejército. Pero Donaire, un buen día sale cuando era gobierno de Alan García, en las noticias, y en las noticias Donaire salía borrachito en un video que habían grabado algunos de sus hombres que ahí él tenía, ¿no? Él era general del ejército. Y en el video el borracho decía con su copa, no, viva, que si entra un chileno al Perú, que salga en bolsa o en cajón. O sea, diciendo que lo íbamos a matar. El embajador chileno inmediatamente agarró, le dijo, exigimos al gobierno peruano que destituya y saque de su puesto al general Donaire. Y Alan García, que por mucho que tú digas que haya sido corrupto, lo que seas, si era buen político y sabía y leía, dijo, perdón, la República del Perú es independiente y soberano. Nosotros no vamos a permitir que ningún país intervenga en nuestras decisiones. Y efectivamente, Alan no lo sacó, esperó a su retiro, que era en 5 meses. ¿Por qué? Porque independiente y soberano quiere decir que eres autónomo referente a otros estados. Idealmente, ningún estado debería de meterse en las decisiones que tomamos como país. ¿Ya? A eso se refiere independiente y soberano. Además, dice, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberano, cuyo poder se basa en la indivisibilidad de poder. Esta es otra característica, indivisibilidad del poder. Se refiere a que el Estado es uno e indivisible. ¿Cómo es esto? Que no vas a encontrar autoridades de gobierno iguales en ninguna otra parte. Por ejemplo, un presidente del Perú no lo vas a encontrar en Ayacucho, otro presidente del Perú, no vas a encontrar otro congreso en Cusco.
sino que las autoridades son unas. A eso se refiere indivisibilidad de poder estatal, que las autoridades principales no compiten con otras porque son únicas. Ahora, mira, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. República porque el pueblo tiene el poder, democrática porque escogemos a quién le damos el poder, social porque el único interés del Estado es el pueblo, independiente y soberano porque nadie interviene. El Estado es uno indivisible porque no hay poder igual. Ahora, hicimos la primera parte, características. Del punto que sigue, viene lo que es las formas de gobierno. Dice, el gobierno peruano es unitario. Unitario se refiere a que se me ha ido la palabra, ¿cómo se las digo? A que el poder, un ratito, ¿qué me están preguntando? Pues vamos a hacer algo práctico, ¿ya? Miren, vamos a hacer esto. A ver. Para que no tengamos el problema de las capturas, nada, se los voy a mandar ahorita. Toda el PPT. Espérense, se llama Estado. Uy, se lo mandé a una sola persona. Esperen. A todos. Ya está, chicos. Se los mandé a todos, por si acaso. A todos les he mandado el PPT, así que no tienen problemas de si toman foto de la captura o no, ahí está el archivo. ¿Ya? Ya, sigo. Ahora, por otra parte, bueno, seguimos. Dice, el gobierno, ¿no? El gobierno, bueno, que es el periodo en que una persona ejerce el poder. Dice, el gobierno del Perú es unitario. Unitario, si tú ves ahí el concepto, dice, por cuanto la autoridad emana del pueblo. Se refiere a que hay autoridades centrales, ya, por ejemplo, presidente, Congreso, órganos autónomos, y que también hay autoridades en todas partes del Perú. Pero se refiere a que siempre estas autoridades son elegidas por el pueblo. A eso se refiere unitario, autoridades únicas elegidas. Además te dice, otra forma de gobierno, es representativo. ¿Por qué? Porque el pueblo escogió a las autoridades. Las autoridades que están ahí representan al pueblo. Tú hablarás de los congresistas o sea, cada día nosotros pensamos que no puede ser peor y nos damos cuenta que son peor cada día. Pero sin embargo, ¿quiénes los hemos escogido? Nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno es representativo. Las autoridades que dirigen el país son designadas por voluntad del pueblo, porque representan al pueblo, voluntad popular. Además, dice, el gobierno es descentralizado. ¿Por qué descentralizado? Porque debido a la existencia de gobiernos, no puede estar solo todo en Lima. Lima no es el centro del Perú, el Perú no es Lima, como lo decían uno en el Palais Concert, Barmelomar, no. Porque el Perú es amplio y el poder tiene que estar presente en todas partes, por eso descentralizado. Por eso tú ves municipalidades, por eso tú ves gobiernos regionales, por eso tú ves todas las autoridades que hay en todo el Perú. Por eso es descentralizado a la existencia de todos los gobiernos que hay. Ahora, aquí me faltó algo y te lo menciono. Forma de gobierno. Unitario, el poder lo tiene el pueblo, representativo, representa la voluntad popular, descentralizado, está en todo el Perú. El gobierno además se rige bajo el principio de la separación de poderes, ¿ya? Principio de separación de poderes quiere decir que existen los poderes del Estado que tú sabes que son ejecutivo, legislativo y judicial, pero que cada uno es independiente, que supuestamente ninguno debería de intervenir en otro para que así se pueda dirigir el gobierno de manera apropiada. Supuestamente, ya sabemos ya. Ahora, por otra parte, vamos a ver elementos del Estado. Normalmente, y eso ya te lo menciono, sabemos que existen estados en el mundo. Ya, Estado no es lo mismo que país. Para que seas considerado Estado, te tiene que reconocer la ONU. Y grábate eso bien. El organismo internacional que reconoce a los estados independientes, la ONU. Pero, para que se te reconozca como Estado, tú tienes que cumplir
4 requisitos o características o elementos, como te dice aquí. Si tienes los 4, se te va a reconocer, aparte que la ONU oficialmente tiene que reconocer, ¿ya? Primer elemento. Todo Estado tiene que tener una población. ¿A qué se refiere a que tiene que tener una población? Se refiere a que la población es el conjunto de personas que viven dentro del territorio. Por eso te puse ese dibujito. Geomorfológico, unas leyes y también autoridad o forma de gobierno. Ahora, población, vamos nuevamente. Población, conjunto de personas que viven dentro del territorio. Ahora, normalmente, cuando nosotros hablamos de población, decimos personas que viven dentro del territorio. Ya, chévere, ¿no? Ya viven dentro del territorio, está bien, bacán, por mí. Pero también se habla de un concepto que se denomina nación. ¿Qué es la nación? La nación es el conjunto de personas, ¿ya? Conjunto de personas que se sienten unidas por diversos vínculos. Voy a ampliártelo acá. A ver, denme un segundo. Voy a encoger esto para volverles a compartir y les voy a agregar algo, para que de paso lo tengan como dato. Dejar de compartir, volver a compartir. Ya. Te lo voy a agregar acá al fin. No, acá. Pongámoslo donde es. Ya. Acá te voy a mencionar algo. Territorio, ya, población, conjunto de personas unidas por diversos vínculos, conjunto de personas que viven dentro del territorio. Pero también, como te digo, existe algo que se denomina la nación. Ahora, ¿qué es la nación? Si no se ve, me avisan, por si acaso. Creo que sí se ve bien, lo he compartido bien. La nación es un conjunto de personas, ya, es el conjunto de personas que se sienten unidas entre sí, ¿ya? Que se sienten unidas entre sí. Ahora, te puedes sentir unido a este conjunto de personas por diversos factores. Podemos encontrar, por ejemplo, factores fundamentales que hacen que se unan las personas. Fundamentales, creo que es lo que todavía. Ya. Ejemplo, porque tenemos la misma tradición histórica, nos sentimos unidos, histórica o pasado. También nos podemos sentir unidos, ¿por qué? Por la conciencia colectiva. Por la conciencia colectiva o nuestra identidad nacional. O sea, soy peruano, nací en este país, a eso se refiere, identidad colectiva o identidad nacional. O también puede ser que esté otro vínculo fundamental, porque nosotros tenemos el mismo anhelo para nuestro Perú, el mismo anhelo común. Ya queremos que el Perú progrese, que sea justo, que no haya injusticia social, que las instituciones sean mejores cada día. Eso nos podemos sentir unidos como nación. Nación es la población que se siente unida por diversos factores. Factores como porque tenemos la misma historia, la misma conciencia colectiva o el mismo ideal de cómo queremos que sea el país. Pero también nos sentimos unidas por otros factores denominados secundarios. Estos factores secundarios, ¿cuáles son? Por ejemplo, porque tenemos un territorio propio, ¿ya? Que en este caso es el territorio peruano, que en un momento te lo voy a explicar ampliamente. Porque a lo mejor compartimos el mismo idioma, nos sentimos unidos. O a lo mejor porque provenimos de un origen en común, una misma unidad étnica. Esa es nación. Población es muy general, conjunto de personas que viven dentro del territorio. En cambio, la nación es aquello que nos une, que nos hace sentir uno como país. Eso es la nación peruana. A la nación también se le denomina como el elemento subjetivo. ¿Ya? El elemento subjetivo, por si acaso. ¿Por qué? Porque tiene muchas interpretaciones. No es algo que tú lo analizas de frente y determinas un concepto. Volvemos. Lo voy a ampliar. Ahora, estábamos. Población,
conjunto de habitantes que residen dentro del territorio nacional. Ya está. Los vínculos que comparten nos convierten en nación. Luego está, acá está, ya. Luego está lo que es el territorio. ¿Qué es el territorio? Territorio es el espacio geográfico, lo geomorfológico, que está delimitado por fronteras. Es el lugar donde se ubica la población. Actualmente, como tú sabes, nuestro territorio peruano está compuesto, y ahí lo ves, por suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo. Ahora, el suelo. El suelo es lo que comprende el territorio. En el Perú actualmente es 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Eso es nuestro suelo. El subsuelo es lo que está bajo del suelo y a medida que se adentra al centro de la tierra va tomando forma cónica. Así es el concepto, chicos. ¿Ya? Suelo, subsuelo, pero tú ya sabes identificarlo. También tenemos espacio aéreo. ¿Qué es el espacio aéreo? Es todo aquello que se ubica sobre la tierra y el dominio marítimo. Todo eso es nuestro espacio aéreo. O sea, lo que está encima del mar de Grau y encima del suelo, ese es nuestro espacio aéreo. Actualmente, bueno, nuestro espacio aéreo, tú sabes que se le conoce como, ¿cómo se le conoce? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿cómo se le conoce el espacio aéreo? Si el mar es de Grau, ¿los cielos de quién son? Cielos de Quiñones, ¿ya? Los cielos de Quiñones, el espacio aéreo o cielo de Quiñones. Recordando, para que te acuerdes, te lo hago recordar nada más, ¿ya? Abelardo Quiñones, quien estuvo hasta hace poquito en un billete que tú mucho utilizabas, es un héroe de la guerra del Ecuador. Este héroe de la guerra con Ecuador, sí, los cielos de Quiñones. Este héroe de la guerra con Ecuador se va a inmolar prácticamente en su avión el Pantera cuando va en la defensa, en el conflicto con Ecuador, y lamentablemente su avión el Pantera resultó muy dañado con las balas que le habían perpetrado, y al darse cuenta que ya no iba a tener tiempo de volver, decide inmolarse y tirarse sobre una base en el conflicto con Ecuador. Es ahí que él, gracias a eso, más adelante pudimos avanzar más rápidamente en este conflicto. Ahora, bueno, lo hacen Quebrada Seca, ¿no? Para esto, él va a ser declarado héroe en 1996, Abelardo Quiñones recién, aunque tú dirás, pero del 41 al 96 demoraron bastante, sí. Y de hecho, a él en el 2014, recién oficialmente se pasó a llamar como los cielos de Quiñones. A partir de 1991, eso sí, estuvo presente en nuestro billete de los 10 soles, ¿no? Bueno, y en el año 2007 se le declaró Gran General del Perú. Ahora, por otra parte, un segundo, me acabo de dar cuenta que se oscureció la imagen y batería. Ya, ahora, por otra parte, mira, territorio es el espacio físico donde se encuentra el Estado. El territorio está conformado por el suelo, el subsuelo que está abajo del suelo, el espacio aéreo que es lo que está arriba de mar y tierra, o los cielos de Quiñones, y el dominio marítimo. El dominio marítimo, como tú ya lo sabes, es conocido como el mar de Grau. El dominio marítimo, en nuestro caso, lo hemos ejercido, se dice dominio porque el mar tradicionalmente no tiene dueño. Simplemente una persona ejerce la autoridad sobre una parte de las aguas que está frente a sus costas. Por eso es dominio marítimo. Ahora, por otra parte, el dominio marítimo más o menos equivale por la ley de las 200 millas, a 1.141 millones de kilómetros cuadrados, algo así, ¿ya? 3.100 kilómetros de largo por 371 de ancho. Esta ley fue hecha durante el gobierno de, ¿se acuerdan? Las 200 millas, Bustamante y Rivero, ¿ya? En la cual se reconoció internacionalmente que el Perú tenía dominio sobre una extensión del territorio para aprovechar las riquezas y recursos ictiológicos. Ahora, ya está, hasta ahí ya lo tenemos. Elementos del Estado, tengo población, tengo territorio. Por si acaso, dentro del territorio es esencial que tenga suelo, subsuelo y espacio aéreo. No es obligatorio el mar. Por eso hay
países considerados estados como Bolivia u otros, que se les reconoce porque el dominio marítimo no es necesario. Sin embargo, sí es necesario tener un suelo y espacio aéreo. Siguiente. El ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Son todas las leyes que regulan el funcionamiento del Estado. Para que seas considerado un país, tú tienes que tener un conjunto de leyes que nos organice, que en este caso es la ley más importante del país. La ley más importante del país, que se denomina, ustedes ya saben, la Carta Magna, es la ley de leyes. No puedes hacer una ley que vaya en contra de ellas porque si no estarías cometiendo un delito prácticamente. La Constitución, ¿ya? El ordenamiento jurídico se refiere a que tenemos que tener un conjunto de leyes que organicen o una constitución al país. Bueno, el Perú a lo largo de la historia ha tenido 12 constituciones. La primera de 1823 y la que actualmente rige, que es la de 1993. También tenemos que tener una autoridad o forma de gobierno. ¿A qué se refiere con autoridad o forma de gobierno? Se refiere sobre todo a la capacidad que tiene el Estado de mandar y ser obedecido. O sea, de que hay leyes que se tienen que cumplir dentro del país. A eso se refiere autoridad o forma de gobierno. Por eso, para ser considerado un Estado, tienes que tener población, territorio, ordenamiento jurídico y autoridad o forma de gobierno. Son esenciales. ¿Quién te reconoce? Ya te había dicho, la ONU como Estado independiente. Por otra parte, vamos a ver, bueno, eso se los expliqué. Vamos a ver cuáles son los deberes del Estado peruano. El Estado peruano, discúlpenme, un ratito, por favor. El Estado peruano, como toda institución que supuestamente tiene un fin social, que es para nosotros, para el pueblo y para el pueblo, por y para el pueblo, tiene deberes. Los deberes obviamente son con nosotros. Primer deber del Estado peruano, según la Constitución, en el artículo 44. Defender la soberanía nacional. Es uno de los primeros deberes que tiene el Estado, ¿ya? Defender la soberanía nacional. Ahora, ¿a esto a qué se refiere? Se refiere obviamente a que, ¿cómo te digo? Defender la independencia, ¿no?, del Estado peruano como un país independiente. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Que vivamos en un Estado de derecho, con una convivencia democrática, en que se respete los derechos de la persona. Todos los derechos, ya sea fundamentales o constitucionales. Todos los derechos se respeten, a eso se refiere. El Estado es el encargado de garantizarlo. Además, otro deber del Estado, proteger a la población de las amenazas contra la seguridad o contra su seguridad, ¿no? Amenazas de guerra, amenazas de que pueda haber algún atentado contra la población, en ese caso. Ahora, sobre todo cuando te habla de proteger a la población de amenazas contra su seguridad, se refiere no solo a amenazas de tipo bélico, sino también en general, naturales y todo lo que se produzca. Hay otros deberes más, como por ejemplo, promover el bienestar general de la población, es decir, que la población progrese. Supuestamente el Estado peruano tiene que ver de que a todos nos vaya bien, o por lo menos de crear oportunidades para todos. Y por último, establecer la política de fronteras. Tiene que cuidar las fronteras, establecer los límites fronterizos, la forma en que se ingresa al país. Además de que también como el desarrollo de las fronteras, supuestamente en las fronteras tendría que haber desarrollo, y también, bueno, no, todo de acuerdo a la política exterior, sin agredir a otro país, por supuesto, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de Estado, usualmente el Estado se divide, a eso se le llama estructura, ¿ya? ¿Cómo se divide el Estado peruano? El Estado peruano, a medida que ha ido avanzando el tiempo, se ha dividido siempre igual, solamente que se ha cambiado de nombre. Actualmente, por ejemplo, cuando hablamos de Estado peruano, se habla, por ejemplo, de que se divide en gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y municipalidades. Esa es la forma en que se divide el Estado peruano. Ahora,
Cuando hablamos de eso, ¿por qué te digo que actualmente se le dice así? Porque antes, debido a que Lima era centralista, no se le decía gobierno, se le decía poder central, poder regional, poder local. El problema era que antes, cuando se decía poder central, quería decir que Lima era todo y los demás no era nada. Por eso se decidió cambiar a gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. Porque las personas gobiernan para todos, no solo para un rico, no solo para el pobre, sino para todos. Gobierno nacional. Son las autoridades que se encuentran en todo el Perú. Quiere decir que estos funcionarios o estas instituciones, la decisión que tome, se acata en todo el Perú. Así ellos tengan su sede principal en Lima, o por ejemplo el Tribunal Constitucional en Arequipa, en donde esté su sede principal, independientemente, las decisiones que tomen se ejercen sobre todo el país. A eso se refiere a gobierno nacional. Otra característica, que está formado por los poderes del Estado y los órganos autónomos. Gobierno nacional, su autoridad es sobre todo el país, número 1. Número 2, se rigen bajo la Constitución. O sea, su organización está inscrita en la Constitución del 93 y sobre su propia ley orgánica. ¿Qué es una ley orgánica? Es que es la forma en cómo se organiza internamente, sus autoridades, requisitos, cómo se escoge todo eso, principios, deberes, derechos, misión, visión. Mira, gobierno nacional son las autoridades que están en todo el país. Están los poderes del Estado y los órganos autónomos que se rigen bajo la Constitución y su ley orgánica. Primer poder del Estado, ya sabes, poder ejecutivo. Lo conforman el presidente y sus ministros. ¿Quién es la actual presidente del Perú? Dina Boluarte. ¿Cuántos ministros son? 19, supuestamente, ya, 19. Salvo que hay un escándalo y se convierten en 18 veces. ¿Cuál es el trabajo del Poder Ejecutivo? Dirigir la política nacional y el gobierno. O sea, ellos escogen qué se hace con el Perú durante el periodo que mandan. Poder legislativo. El legislativo lo conforman los congresistas. Actualmente, ¿cuántos son? 130 desde el año 2009. Antes eran 120. Ellos se caracterizan ¿por qué? Porque su trabajo es legislar. ¿Qué es legislar? Hacer leyes. El Ejecutivo dirige la política del país. El Legislativo hace las leyes. Pero también, tú sabes que el Legislativo tiene como función el control político y escoger algunas autoridades principales, ¿ya? Se los voy a encoger y se los voy a aumentar esas partes. En un ratito. De manera general. Ya. Un segundo. Ya. Uy. No encuentro el mouse. El mouse a veces desaparece. Ahí, acá está. Ya. Como te dije, el trabajo del Poder Ejecutivo dirige la política de gobierno. Ya, ese es su trabajo, dirigir la política de gobierno, ver qué se va a hacer en el Perú mientras que ellos ejercen el mando, organizar todo. El legislativo, trabajo usualmente es legislar, que es hacer leyes, legisla, ejercen control político, o sea, vigilan que las autoridades hagan bien su trabajo, por eso tú ves que los llaman a declarar al Congreso, y escoger algunas autoridades. Como estás viendo ahorita que están queriendo hacer lo que se le da la gana, escogiendo el defensor del pueblo, ya a quien les conviene, pero escogen autoridades. Poder judicial, lo conforman los jueces, ya, solamente que se le dice tribunales y juzgados en donde se encuentran ellos. ¿Cuál es su trabajo del Poder Judicial? En esencia, administrar justicia en el país. Ellos son los que se encargan de hacer cumplir la justicia, administran justicia. Los tres poderes del Estado. Supuestamente cada uno es independiente de otro, cada uno tiene su propio presupuesto, cada uno está en la Constitución y cada uno tiene su propia ley orgánica. Ya está. Órganos autónomos también son parte del gobierno nacional. ¿Qué es un órgano autónomo? Como te comenté, es aquel que está en la Constitución, pero además se rige bajo su propia ley orgánica. Se dice autónomo porque es independiente, porque supuestamente ningún poder del Estado se puede meter en ellos.
Por eso cuando se dieron las elecciones y Keiko no aceptaba que había perdido, ella a toda costa quería que el Jurado Nacional de Elecciones haga lo que ella quería, pero no hicieron lo que quería ella. ¿Por qué? Porque son independientes, no pueden dejarse influenciar por nadie. Ahora, vamos a ver, primero, dice, están en el ámbito electoral. En el ámbito electoral podemos encontrar entre los órganos autónomos, por ejemplo, a el JNE, Jurado Nacional de Elecciones, que en general se encarga de la legalidad de la elección, la OMPE, que organiza las elecciones, materiales, distribuye materiales, te enseña a votar, realiza el conteo de votos. Está el RENIEC, que es el que lleva el registro de los nacimientos, de funciones y todo. Pero en general, ¿de qué se encarga en el ámbito electoral los órganos autónomos? De todo lo que es los procesos electorales y de consulta popular. Todo tipo de proceso electoral y consulta popular, o sea, elecciones presidenciales, congresales, regionales, municipales, locales. Se encarga también de todo lo que es consulta popular, referéndum, iniciativas de ley, o sea, todo lo que sea referéndum. Luego está el aspecto en el ámbito económico. Aquí vamos a encontrar a otro tipo de órganos autónomos. Está el Banco Central de Reservas, la Superintendencia de Banca y Seguros y la Contraloría General de la República. Ellos se encargan de diferentes cosas. Banco Central de Reserva en general, recordando nada más, acuérdate, se encarga de la emisión de monedas y billetes, de la estabilidad del país y de informarnos cómo están nuestras reservas internacionales. La Superintendencia de Banca y Seguro regula los bancos y seguros, les pone sus leyes. La Contraloría General de la República, por otra parte, es aquella que se encarga del buen uso del recurso público. Ellos se encargan de materia económica, todo lo que es la plata. No lo voy a poner así ya, pero la plata, ya no lo voy a poner más. En el ámbito judicial, encontramos instituciones que tienen que ver con la justicia, pero obviamente no forman parte del Poder Judicial. La Junta Nacional de Justicia, que escoge a los jueces y fiscales. El Ministerio Público, que representa los intereses del Estado en los procesos judiciales. La Defensoría del Pueblo, que defiende el derecho de las personas y vigila la correcta prestación de los servicios públicos. Y el Tribunal Constitucional, que ve todo lo que son derechos de las personas, derechos, garantías y constitución. Ellos son el gobierno nacional. Aquellas autoridades que mandan sobre todo el país se rigen bajo la Constitución y su propia ley orgánica. Cada uno son independientes de otro. Primera estructura. Ya está. Mira, gobierno, ya está. Siguiente. Está el gobierno regional. ¿A qué se le denomina gobierno regional? Gobierno regional es aquel que se encuentra obviamente en las regiones, ¿ya? En el Perú no se ha llevado correctamente un proceso de regionalización todavía. Nosotros simplemente hemos adaptado, en vez de departamentos, ahora le decimos regiones. Ya, no es que haya una regionalización completa todavía. Ahora, ¿cuántas regiones hemos identificado en el Perú? 25. 24, una por cada departamento y una adicional por la provincia constitucional del Callao. En las regiones, ¿quiénes son los que mandan? Está, para empezar, el presidente de la región. Luego está el Consejo Nacional y el Consejo de Coordinación Regional. ¿Cuál es la diferencia acá entre todos ellos? Para empezar, dice, presidente de región, es aquel que manda en la región Lima, región Ayacucho, sí. Es elegido por la población. Su periodo, igual que los alcaldes, cualquier alcalde de provincia, distrito o donde quieras, dura 4 años. No hay reelección para alcaldía, no hay reelección, no puedes postular nuevamente. Y bueno, ellos son los que dirigen la región, no son el poder ejecutivo de la región, por decirlo de alguna manera. Luego está el Consejo de Coordinación Regional, que está integrado por todos los alcaldes de la provincia. Tú sabes que el presidente de la región de Ayacucho, a lo mejor es de Ayacucho, pero no conoce todo Ayacucho. Para esto, él tiene que coordinar con todos los alcaldes de todas las provincias de Ayacucho, con el alcalde de Huanta, con el alcalde de tal sitio, de tal sitio. Igual, el presidente de la región Lima tiene que coordinar con el alcalde de Barranca, el alcalde de Huacho, con el alcalde de
de Pativilca con el alcalde de Paramonga. Ese es el Consejo de Coordinación Regional. Todos los alcaldes provinciales. Cuando coordinan juntos se le llama Consejo Nacional. Cuando se reúne el presidente de región con el Consejo de Coordinación Regional. Luego están las municipalidades. Chicos, un ratito voy a toser, les voy a bajar el volumen ya, de un ratito. No. Y ahora sí, chicos, disculpen, estoy con la garganta todavía. Ya, voy a volver a compartir. Ya, estamos acá. Luego estaban, como te había comentado, las municipalidades. Primero era gobierno nacional, luego estaba gobierno regional, luego estaban municipalidades o gobierno local, porque es lo mismo. Ahora, las municipalidades, ¿quiénes las conforman? El Consejo Municipal y los alcaldes. ¿Quién es el órgano ejecutivo? El alcalde. El Consejo Municipal son los regidores. En la municipalidad, tú escoges al alcalde se le escoge cada 4 años, el alcalde dirige la política de la municipalidad, es el que tiene que estar ahí, incluso él no puede retirarse de la municipalidad durante mucho tiempo de su distrito. Para cualquier cosa que quiera hacer el alcalde, ¿a quién tiene que pedirle permiso? Al Consejo Municipal. Incluso si se quiere ir de viaje al extranjero, tiene que pedirle permiso a ellos, ¿ya? El Consejo Municipal, ¿quién lo integra? Los regidores. A ellos se le denomina Consejo Municipal. Bueno, formas de gobierno, ya está eso. A ver, otra cosa acá en el celular. Por otra parte, hay algo que se llama descentralización. Hace un rato yo te comenté que el Perú se rige, bueno, las formas de gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Ahora, descentralizado se refiere, acá está, el proceso mediante el cual se le otorga diferentes poderes a las regiones, a las provincias. Antes, el presidente mandaba la plata y le decía, ¿sabes qué? Yo quiero que se construya esto en tal ciudad, punto. Y se tenía que hacer caso. En cambio, ¿qué es descentralización? No, no, no. Como el presidente está en Lima y muchas veces no conoce la realidad, tú mismo la has visto a Dina que solo se toma una foto, entonces, ¿qué hace? Descentralización es darle al alcalde de ese lugar autonomía, autonomía política, administrativa y económica. ¿Ya? O sea, que él decida qué se hace en su distrito. ¿Por qué? Porque él conoce qué pasa en su distrito. Por ejemplo, ahorita que en este momento que en Piura, tú has visto que no para de llover, ha habido truenos, está prácticamente inundada con el fenómeno del Niño, el alcalde le ha dado la autoridad de que con un presupuesto él decida de ese 1.800.000 soles o $800.000, $1 millón, no me acuerdo cuál es la cantidad, que él decida qué se va a hacer, qué se va a comprar, qué es más urgente. Esa es descentralización, que la autoridad tenga la autonomía de decidir qué se hace en su distrito porque él conoce mejor el distrito. Por eso dice, la descentralización política administrativa constituye el establecimiento de entidades regionales y locales con autonomía política y representativa. También, ¿por qué? Porque como te digo, ¿y por qué es importante? Porque los alcaldes son los que conocen la realidad, ¿ya? Por eso cuando se dio el COVID, la emergencia en 2020, que estábamos encerrados, por ejemplo, algunos alcaldes se le autonomía para que compren los balones de oxígeno, pongan las plantas de gas y hagan todo lo que debían. Ahora, por otra parte, regionalización, porque es otra palabra. Descentralización es darle poder a cada uno. En cambio, regionalización, ¿qué es? Es subdivisiones territoriales, ¿ya? Descentralización es cuando le doy el poder a una persona para que pueda ejercer ese poder y ser autónomo. En cambio, regionalización es dividir territorialmente a nivel nacional el país. ¿Para qué? Para poder gobernar de una manera más adecuada. Ahora, en el Perú la regionalización ha sido una historia muy larga que hasta ahora no se soluciona, ¿ya? Ha habido ideas desde 1979 de tratar de hacer regiones independientes,
Se ha hecho varias elecciones, se ha tratado de crear, por ejemplo, la CETAR, o sea, pero no se ha logrado al final. Simplemente ahorita decimos regiones, pero no es que haya regionalización en el Perú. Hay descentralización, pero no regionalización, recuérdense. Ahora, ya está, vamos a contestar las preguntas. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Dudas? ¿Se entendió todo? ¿No hay nada que no se haya entendido? Sí, ¿no? Ya. A ver. Ya, gracias. A ver, vamos a compartir ahora sí la separata para ir contestando poco a poco. Ya. A ver, déjenme ver dónde puse la separata. Un ratito, un ratito. A ver, un ratito, chicos. Ya, vamos a ir viendo la separata. Ahora sí. Bueno, como ya sabemos, el curso que vamos a hacer es cívica. Déjenme ubicarlo, acá está. En su separata está muy completa, lo que les he explicado también está ahí, solamente algunos detalles que yo les he aumentado. Por ejemplo, en su separata pueden ver que está el Estado, ahí lo estoy compartiendo. Te dice lo mismo, es una sociedad jurídica y políticamente organizada de acuerdo a las leyes e instituciones. Te menciona, eso no les mencioné, en la palabra Estado. La palabra Estado, históricamente, fue utilizada por primera vez por Nicolás Maquiavelo. Tú sabes que durante el Renacimiento, que es donde aparece este personaje, el Renacimiento se va a dar en Italia y en todo lo que es Francia, sobre todo en Italia. Él, debido a los nuevos gobernantes que venían, él va a hablar y va a escribir una obra llamada El Príncipe, que era dirigida al futuro gobernante. En esta obra él le decía que el príncipe tenía que tener mano dura para gobernar. Por eso, y la muy famosa frase que se atribuye a este personaje es, y decía, ¿no? Que el fin justifica los medios. O sea, haz lo que tengas que hacer con tal de que logres lo que te has planteado. La palabra Estado, como te digo, fue utilizada por primera vez por Nicolás Maquiavelo en el libro El Príncipe. Maquiavelo, por eso dice, el fin justifica los medios, por eso maquiavélico te dicen. Bueno, el Estado peruano, ya te lo había mencionado también, está en tu separata, dice, el Estado peruano, según la Constitución, está, te lo he mencionado, dice en el artículo 43, uno indivisible, su gobierno es unitario, justo lo que te he puesto. Las características del Estado, y aquí te las menciona completa la separata. Republicano viene de res, que significa cosa, y pública, que significa pueblo. Es democrática, que viene de demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno del pueblo. Social, porque es el interés del Estado. Independiente y soberano. Esas líneas no sé de qué son, ya bueno. También te menciona la separata la indivisibilidad de poderes, la forma de gobierno, ahí está lo que les he mencionado, unitario, representativo, descentralizado, se rige bajo el principio de separación de poderes, justo ahí está. Los elementos del Estado, aquí te lo menciona de manera amplia, población o nación peruana, como te comenté, población, conjunto de personas que viven en el territorio, mientras que nación es personas que se sienten unidas por algún vínculo, ya sea vínculos fundamentales o vínculos secundarios, como te comenté, ¿no? Porque tenemos la misma historia, los mismos ideales, o porque compartimos el mismo idioma. Territorio compuesto por suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo, te lo menciona tu separata. Ordenamiento jurídico, organización, acá están las leyes, conjunto de leyes que regula la organización. Todo lo que les he puesto acá está, solamente que está con un poquito de concepto, ¿se han dado cuenta? Autoridad o forma de gobierno. Los deberes del Estado, también se los mencioné, según el artículo 44, son deberes del Estado defender la soberanía, garantizar la vigencia, establecer, ejecutar, promover el bienestar. La estructura del Estado, lo que te acabo de explicar ahora último, gobierno nacional, los poderes del Estado y los órganos autónomos. Y aquí te divide, igual que yo te dividí, en materia económica, jurídica y electoral. Solamente que en esa separata, en materia jurídica, tienes que agregarle tu TC, Tribunal Constitucional. Ahí le faltó Tribunal Constitucional, nada más. Pero la separata en sí está bien completa. Gobiernos regionales, regulados, ahí, bueno, ya te mencioné también los gobiernos regionales. Consejo Nacional, Consejo de Coordinación Regional y los gobiernos locales. Bueno,
Ahora sí, vamos con las preguntas. Voy a ampliarlo para que se puedan ver. Se me pasó. Ya. Bueno, primera pregunta dice, el Estado peruano. La acción de organizar la sociedad para que los hombres puedan satisfacer sus deseos y necesidades corresponde a... ¿Quién tiene que ver que las personas cumplan con sus necesidades, deseos y todo, con que el pueblo tenga todo lo que necesita? Ajá, el Estado. Muy bien. Ahora te dice, dos. Cuando el poder se encuentra concentrado en pocas manos, el poder resultante es de tal fuerza que origina abusos y arbitrariedades virtualmente incontrolables. El poder marea, ¿ya? Por esta razón, el gobierno debe regirse bajo el principio de... O sea, no todas las personas tienen que concentrar uno. Ajá, bajo el principio de la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien. 3, dice, la existencia del Estado depende de qué elemento fundamental. La E, todas. Porque como te comenté, para que se considere Estado es necesario tener todo. No vas a tener un Estado y no tienes población, o no vas a tener un Estado y no tienes territorio. Soberanía es lo que se diría como el poder, ¿ya? El gobierno también, es todas. Ajá. Dice, siguiente. No forma parte del gobierno nacional o de las autoridades que dirigen todo el Perú. Ya, a ver, vamos acá, ya cometimos un errorcito, chicos. Miren, ¿cuántos poderes del Estado existen? 3. ¿Cuáles son? Ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Existe el poder electoral? No. Entonces, ¿cuál no forma parte del gobierno nacional? Poder electoral. Aquí se le denomina órganos autónomos. Así es que es esa. Tú dirás, pero el Consejo de Ministros, me dices, pero el Consejo de Ministros forma parte del gobierno nacional en el poder ejecutivo. Así que sí, la respuesta es poder electoral. No existe poder electoral, ¿ya? No existe. 5, ahí por eso, a veces por contestar rápido nos vamos a la loca, o sea, esas cosas son los que nos matan sabiendo el tema. Con paciencia hay que estar. Acuérdense que ahora el examen es de 90 minutos nomás, así es que tienen que leer bien. 5. Dice, es la constitución de una sociedad organizada bajo el mandato de un gobierno. ¿Cuál será? Está fácil. El Estado, ya, el Estado. El Estado está constituido por una sociedad que se organiza bajo un gobierno. El Estado es un todo. El gobierno es el periodo en que una persona ejerce el poder en el Estado. El Estado. No hay otra, ahí no habría otra tampoco. Dice, 6. Dentro del Estado es el elemento humano que está unido por diversos lazos comunes que lo identifican. Nos referimos al elemento. Ajá, muy bien. Nación. Muy bien, chicos. Muy bien, nación. Es considerado el elemento subjetivo del Estado. Sí les dije. Ajá, nación. Muy bien. Es considerado el elemento subjetivo porque tiende a cambiar en ideas y todo. Muy bien. 8. Dice, atribución con que cuenta un Estado para hacer que dentro de un territorio se cumplan sus leyes y decisiones de un gobierno. Ajá, la soberanía, ya, la soberanía. No puede ser la nación porque es el pueblo, no tiene nada que ver. La constitución son las leyes principales. Acá te dice atribución con que cuenta un Estado para hacer dentro del territorio que se cumplan sus leyes. La autor es la soberanía, poder decidir y ejercer poder sobre nuestro gobierno. 9. Acá, vamos a pensarlo. 9.
¿Cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta? ¿Puede haber un Estado con varias naciones? O sea, dentro del Perú varias naciones peruanas o varias naciones. No, no podría ser. O sea, no nos identificaríamos. ¿Dónde estaría el patriotismo? No habría. No. ¿Puede haber nación sin Estado? No sé, puede ser, quién sabe. Por ejemplo, acuérdate, los judíos. Ellos durante mucho tiempo no estuvieron por todo el mundo dispersos hasta que en el 50 y tanto recién le dieron a Israel. Puede ser, no sé, depende. Sí. ¿Puede haber nación sin territorio propio? No. Porque, o sea, ¿dónde? Se supone que la nación es el pueblo y el pueblo tiene que tener un lugar donde vivir. Pero puede ser también, o sea, vamos a ver. Los judíos es el caso nuevamente. Vamos a ver. ¿Puede haber Estado sin nación? No, definitivamente no. Ahí sí está mal. La A y la D anuladas. ¿Puede haber nación con variedad de idiomas y razas? Sí, ya, sí. Ese era, el que ha puesto sí hace rato y puso la E, sí. Tú has visto dentro del Perú, por ejemplo, espérense, acá justo tengo un número, ahorita les digo el número de paso por cultura general, porque en el temario también está eso. Denme un ratito, ¿dónde lo tengo? Se los voy a compartir de paso, y a ver, dejo de compartir este y se los voy a compartir para que vean eso del idioma. ¿Dónde está? Lo tengo acá, a ver, denme un ratito. A eso se le llama diversidad, ya. Un ratito. Ya, a ver, ahora sí, se los comparto para, de paso, reforzamos esta parte por cultura que lo tienen que saber. ¿Dónde está el Zoom? Ya. Sí puede haber un Estado con varias naciones e idiomas, ¿ya? Por ejemplo, tú sabes que el Perú es un país originalmente y siempre, permanentemente multidiverso. En el Perú podemos encontrar diversidad étnica, por ejemplo. Eh, diversidad étnica, diversidad de razas, como tú dirías, aunque la palabra raza está mal empleada. ¿Dónde dice incorrecta? Multilingüe y cultural, ajá. A ver, ¿dice incorrecta? ¿Qué parte? Espérense. Incorrecta. Ya, pero de todas maneras le voy a explicar esto y ahorita contesto las preguntas. Pensé que preguntaba correcta. Ahorita les pongo eso. Disculpen, no leí la pregunta y estaba contestando lo correcto. Denme un ratito. Termino de explicar esto para avanzar con eso. Si no, nos vamos a... Y yo también me mareo. A ver, les voy a explicar esta diversidad cultural aprovechando que estamos acá. ¿Dónde está? Compartir. Espérense. Compartir esto. El Perú es un país pluricultural y multidiverso. En el Perú podemos encontrar diversidades étnicas. Por ejemplo, en el Perú se caracteriza porque encontramos comunidades nativas y campesinas. ¿Cuántas se han identificado en el Perú, chicos? 55 pueblos indígenas u originarios. Acá están. 55 pueblos indígenas originarios. ¿Cuál es la diferencia? Que las comunidades nativas son aquellas que se encuentran en la selva, mientras que las campesinas son aquellas que se encuentran en la región andina, para empezar. 55 pueblos, la diversidad étnica. Pero también en el Perú hay diversidad lingüística, ¿ya? En el Perú se han identificado 19 familias lingüísticas, 48 lenguas originarias, 44 son amazónicas y 4 son andinas, para que lo sepan como dato, ¿ya? 48 originarias, 44 amazónicas y 4 andinas. Sin embargo, a pesar de que hay mayor número de amazónicas, las que más se hablan son las andinas, ¿ya? Después del español, obviamente. Bueno, les quería mencionar eso nada más. Ya, ahora sí, vemos la pregunta. No había leído la pregunta. Dejo de compartir. A ver, comparto la pregunta. Ya, dice, vamos a ver, ahora sí. Yo estaba buscando la correcta, no es la incorrecta. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones es incorrecta? ¿Puede haber un Estado con varias naciones? No. ¿Puede haber Estado sin nación? Sí. ¿Puede haber nación sin Estado? Sí. ¿Puede haber nación sin territorio propio? Sí. ¿Puede haber Estado sin nación? No.
¿Puede haber nación con variedad de idioma y razas? No. Ya, eliminamos la E, porque es correcta, no puede ser. La A es la A, porque si te dice la incorrecta, es la A de frente. No puede haber varias naciones, porque a pesar de que tengamos diversidad cultural, étnica, lingüística, todos nos sentimos parte de una sola nación, que es la nación peruana. ¿Puede haber un Estado con varias naciones? No, es falsa. Ya, no puede haber, es la A. Si es incorrecta, es la A. Es que la D dice puede haber Estado sin nación. Lo que pasa, chicos, como les dije, es que el Estado judío es el que se entra en precedente ahí, que existía en papel, pero no tenía un territorio. Y como existía en papel, sí había un pueblo judío que se le identificaba como la nación judía. Entonces, ese es el problema, el antecedente que te da la respuesta. Y tú sabes que tienes que, cuando es una pregunta, tienes que aplicar todo el conocimiento. Ya. Siguiente. Dice, el Perú es una república democrática porque es soberano. Ajá, muy bien, ya contestaron. Porque el poder emana del pueblo. Porque el poder es el que entrega el pueblo. Ajá, muy bien. 11. Un país tiene soberanía sobre un territorio cuando es regido por un gobierno democrático, tiene potestad de poder ejercer y regir su propio destino, es independiente, el pueblo puede elegir libremente a sus gobernantes. Ya, la A no es, la D tampoco, porque ahí te está hablando de democracia. ¿Tiene potestad de ejercer poder y regir su propio destino? Sí, ese es soberano, ¿ya? Que tú puedes regir tu propio destino. Muy bien, la B. Porque independiente ya es que no hay intervención de otro. Aplicaría ya otro sinónimo, no es. Ajá. Es la B. Siguiente. Dice, 12. Cuando el pueblo puede elegir a sus gobernantes de forma libre, independiente y sin presión alguna, se dice que la república es democrática. Ajá, democrática. Aunque escogemos mal, pero es democrática. El gobierno peruano es descentralista, por lo tanto se entiende que es descentralizado. Crea mecanismos de participación directa de la ciudadanía, no, es democracia, no tiene nada que ver, la ya fue. El pueblo elige a sus gobernantes, es democracia, no tiene nada que ver. Da autonomía e independencia a cada instancia gubernativa, más o menos puede ser. La D, solo da autonomía a las municipalidades, solo a las municipalidades y los gobiernos regionales y las instituciones. La C, es la C, ¿ya? Da autonomía e independencia a cada instancia gubernativa, porque hay regiones, hay gobierno local, hay municipalidades, hay también, por ejemplo, órganos autónomos. La C, porque no solo existen municipalidades, eso es lo que lo malogra. Cuando te dice solo, lo malogró la D. 14. Se llaman gobiernos locales a ¿cuál será? Caseríos no, centros de atención no, gobiernos regionales no tienen nada que ver. Se denomina gobierno local A. Aquí, cuando uno habla de lo que es en la división, si tú ves en la separata que te abrí hace un rato, en la división te dice, hay 4 tipos de gobierno. 4 tipos de gobierno. Recordando, ya te lo menciono, estaba el gobierno nacional, el gobierno regional, local y municipalidades. Nacional, país. Regional, Ayacucho, Lima, Cusco. Local quiere decir provincias, Municipalidades, distrito. ¿Ya? A ver, la pregunta dice ahora, nuevamente, vamos a verla, lo que dice. Ay, se me fue la separación. Acá está. Dice,
Según, ay, perdón, acá está arriba, acá. Se llama gobiernos locales a provincias, ajá, provincias, porque municipalidades es distrito. Acuérdate tú de tu distrito, San Juan de Lurigancho, no sé, el Rímac, mi caso, así, acuérdate tu distrito, esa es municipalidad. Provincias, provincias. Dice 15. Según el principio, ¿según qué principio se organiza nuestro Estado peruano? El principio de separación de poderes. Ya, ese es el que le dije que no lo había escrito, pero que está en su separata. Las formas de gobierno, el Estado peruano es unitario, representativo, descentralizado, y se rige bajo el principio de la separación de poderes. Ese, acuérdense bien, no lo puse en mi separata, pero les mencioné. Se rige bajo el principio de separación de poderes, de los tres poderes. 16. Debido a la existencia de gobiernos locales, municipalidades y regionales, con atribuciones y facultades administrativas, nos referimos a la forma de gobierno. La 16. Hay municipalidades, hay distritos, hay de todo. ¿El gobierno es entonces qué cosa? Gobiernos, no dice autoridades, dice gobiernos. Descentralizado, descentralizado, muy bien, descentralizado, descentralizado. Te está preguntando por la institución, no por la persona, descentralizado. 17. Es la capacidad de autogobernarse, es la independencia en relación a otros estados. Ese sí ya está simple ya. Ajá, muy bien chicos. La soberanía, la soberanía. 18. Es uno de los deberes del Estado. Promover el desarrollo de las fronteras. Sí, les mencioné. Emitir monedas y billetes, no. Promover el bienestar de las empresas privadas. A ver, yo no dije bienestar de empresas privadas, porque no me acuerdo. ¿eh? Ya. Defender la soberanía nacional. Sí, sí, sí. La A y la D. La A y la D. Promover el desarrollo de las fronteras y defender la soberanía nacional. Lo que pasa... ¿Dónde estás? Espérate. Es que acá, ya bueno, dice, en la 14 dice, se llaman gobiernos locales a. Ya, yo les digo, particularmente partiendo de la distribución, se identifica a las municipalidades como distritos. Sin embargo, como provincias, perdón, porque gobierno local, a ver, acá está, ¿ya? Gobierno local y municipalidades que distritos, así se habla de frente. Sin embargo, cuando te preguntan acá, debido a la existencia de gobiernos locales, municipalidades y regionales como atribuciones, facultades, lo que pasa es que cuando se habla del Estado, como no se hace mucha, ¿cómo les digo? Mucha división entre distrito y provincia. No se suele dividir mucho. Por eso es que acá lo han puesto de manera general, cuando se habla de todo lo que es descentralización. En descentralización, simplemente municipalidad aplica para todo. 19. No conforma un elemento fundamental del Estado. O sea, no es necesario para que te reconozcan como país. A ver, la nación sí, territorio sí, las leyes sí, el ordenamiento jurídico. La soberanía es la capacidad de autogobernarse, pero se puede identificar también como que no hay poder igual. O sea, sí es tener autoridades, soberanía es tener autoridades. Se identifica. La política tributaria ya no es necesario que tengas política tributaria. Eso es, no tiene nada que ver política tributaria. Soberanía, aquí tienes que analizarlo en sentido amplio. Es la capacidad de poder gobernarse, por lo tanto tiene que haber autoridades. Y autoridades sí es un elemento, les comenté. Entonces sería política tributaria. La política tributaria no es un elemento para ser considerado Estado. No es un elemento. Esa pregunta sí es para analizar, de verdad. Ya. 20. Dice, el poder del Estado emana, ese sí está sencilla también.
¿Quién tiene el poder y se lo entrega a las autoridades? Muy bien, el pueblo, ya, el pueblo. Palacio de Justicia es un edificio, no tiene nada que ver. Las leyes son hechas por el Congreso, eso no lo da el pueblo, es el pueblo. Carta Magna es la Constitución, Carta Magna, ley de leyes. A ver, ahí se me fue, espero. A la 15, ¿según qué principio se organiza nuestro Estado peruano? Bajo el principio de la separación de poderes. Separación de poderes. Y ahora sí, dejo de compartir. Brevemente el repaso y ya termino. A ver, habíamos hecho el tema que se denomina Estado peruano. ¿Qué es el Estado peruano? Es una organización política y jurídicamente organizada. Ya, eso es el Estado peruano. El Estado peruano, específicamente su concepto está en el artículo número 43 de la Constitución. El Estado peruano tiene como características: es republicano porque el poder emana del pueblo, es democrático porque el pueblo escoge a quién le da ese poder, es social porque el único interés del Estado es el desarrollo del pueblo, es independiente y soberano porque ningún país puede intervenir en nuestras decisiones y podemos gobernarnos solos, y hay indivisibilidad de poder estatal, no hay otras autoridades en otra parte del Perú iguales. ¿Cuál es la forma de gobierno? Es unitaria, representativa, descentralizada y se rige bajo el principio de separación de poderes. Eso es lo que le dije que me faltaba. Otro. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Para ser considerado Estado es necesario tener población, territorio, ordenamiento jurídico y autoridad o forma de gobierno. Justo acá les dije, mira, capacidad que tiene el Estado de mandar y ser obedecido, soberanía, es casi el mismo concepto. Bueno, población, conjunto de personas que viven dentro del territorio. Si comparten diversos vínculos, se les denomina nación peruana. Vínculos fundamentales o secundarios. Territorio es el espacio geográfico que ocupa el Estado. Está conformado por el suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo. Ordenamiento jurídico son las leyes que regulan el Estado y las instituciones. La principal tiene que ver, que es la Constitución. Y la autoridad o forma de gobierno, que tengamos la capacidad de dirigir nuestro destino. Siguiente. El Estado tiene deberes que son defender la soberanía, garantizar la vigencia de los derechos humanos, protegernos de cualquier amenaza a nuestra seguridad, no solo bélica, sino de otros tipos, huaicos, todo eso, naturales y todo. Promover el bienestar de la población y establecer la política de frontera. El Estado se divide en gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y municipalidades, país, región, provincia, distrito. Ahora, por otra parte, el gobierno nacional son aquellas instituciones que dirigen sobre todo el país. Su autoridad es sobre todo el país. Los funcionarios pueden dirigir. Están los poderes del Estado y los órganos autónomos. Se rigen bajo la Constitución y sus propias leyes orgánicas. Poderes del Estado: ejecutivo, que dirige la política del país, que se va a hacer en el Perú en su periodo. El legislativo, que hace leyes, vigila que las autoridades se porten bien y escoge autoridades. Y el judicial, que administra justicia. Órganos autónomos: los que organizan las elecciones, los que se encargan del dinero del Perú, de la estabilidad de los bancos o del gasto, que se gaste adecuadamente, o judiciales, que defendan los derechos de las personas o la sociedad, o escojan, bueno, a las autoridades como jueces y fiscales. Está el gobierno regional, que es aquel que está en las regiones, 25 regiones, presidente regional y el Consejo de Coordinación Regional. El Consejo de Coordinación Regional es la integración de todos los alcaldes provinciales. Cuando se reúnen con el presidente de región, les dije que se le llama Consejo Nacional. Las municipalidades están integradas esencialmente por el alcalde y el Consejo Municipal. ¿Quién es el Consejo Municipal? Los regidores. Bueno, formas de gobierno les mencioné. Descentralización es darle autonomía política, administrativa y económica a todos los gobiernos que hay en el Perú, ¿ya? Municipalidades, distritos, provincias, etcétera. En el Perú también se habla de regionalización, pero no está completo. En el Perú, les dije, hay descentralización, pero no regionalización. Bueno, chicos, hasta aquí. ¿Hay otra duda, chicos? ¿Se entendió? ¿Está claro? Les compartí la separata hace un rato, por si acaso. Lo voy a volver a compartir para que lo tengan nuevamente, lo que agregué nada más. A ver, guardar, ya está guardado. Se los vuelvo a compartir nada más por si acaso. Claro, cuando me aparezca el cuadrito, no. A ver.
No me sale para compartir. Sí se lo compartí hace un rato, ahí debe estar ya, no. Supuestamente, nosotros tenemos el derecho a huelga, ¿ya? Derecho a huelga quiere decir, voy a compartir una imagen cualquiera nomás para poder compartirlo de otra forma, ¿ya? Porque no me sale compartir. Mientras que les voy diciendo, supuestamente nosotros tenemos el derecho a huelga. Derecho a huelga quiere decir que podemos salir a protestar a las calles reclamando un derecho, por ejemplo. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa? Lamentablemente, según la Constitución, la policía tiene que salir a las calles y protegernos para que podamos ejercer nuestro derecho a huelga. Pero hay veces en que lamentablemente por órdenes del gobierno todo, la policía reprime. Supuestamente la policía tiene que estar ahí y poner orden por si nosotros vandalizamos, si nos metemos a romper una institución, tirar piedras, ahí tendría que intervenir la policía. Si no, no. Pero tú sabes que en el Perú, con lo último que ha pasado y los asesinatos y todo lo que ha habido, como que no se ha respetado el Estado de Derecho ni el derecho a huelga y además enseñar en la tarde, no, a mí no me han dicho nada, chicos, seguro tienen un profesor que les va a enseñar. Ya, a ver, lo voy a compartir ahora sí. A ver, ¿dónde? Nuevamente, no sé por qué no lo encuentro. Hace un ratito, ¿cómo se comparte? Hace un rato que les estaba compartiendo salía el link, pero ahora no me sale. Ahí alguien les volvió a compartir a todos ya, felizmente, chicos. Ya, bueno, ya pues. Ya. Sí, ya les compartí, chicos. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Miss. Terminé todo. Nos vemos. Hasta luego. Me imagino que sí, pero ahí está la clase, ¿ah? Ahí está, por si acaso, su link. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, Miss. Miss. Hasta luego, Miss. Gracias. Hasta luego, chicos. Chicos, no se preocupe que la clase sí a más tardar mañana temprano ya se está colgando en YouTube y en las plataformas, ¿sí? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan salido bien en sus evaluaciones. Bueno, hasta mañana. Gracias. Adiós.